Hola a todos, ¿cómo están hoy? Espero que cada uno esté lleno de alegría, energía y un poco de entusiasmo por este nuevo día. La vida es realmente hermosa cuando sabemos sonreír, ¿verdad? Y hablando de cosas que nos tienen emocionados. Estos días, la noticia de que Huyen está embarazada no suena maravilloso. Todos estamos compartiendo esa felicidad imaginando los momentos adorables que están por venir. Pero entre tanta alegría también surge una pequeña curiosidad. ¿Será verdad la noticia o solo una pequeña ola en nuestras historias cotidianas? Sea como sea, esa emoción hace que el día de hoy sea realmente especial. ¿Y qué hay de esa persona que siempre aparece con historias impredecibles y una sonrisa enigmática? ¿Qué habrá hecho hoy? ¿Habrá algo interesante esperando a ser revelado? Descubramos juntos, riamos juntos, sorprendámonos y quién sabe, tal vez compartamos uno que otro pequeño secreto. Así es la vida, un poco de sorpresa, un poco de amor y muchas risas cada día. Aquella mañana cuando los primeros rayos del amanecer rozaron suavemente la ventana, Huyen despertó con el cuerpo cansado y un leve malestar que la envolvía por completo. Permaneció inmóvil un largo momento, escuchando el canto de los pájaros en el jardín y el susurro del viento que se colaba entre las cortinas. Todo parecía en calma, una calma tan profunda que daba la impresión de que el tiempo mismo había decidido detenerse. Pero dentro de Huyen no había calma alguna. Su mente volvió a la conversación de la noche anterior con Ye, aquel hombre de voz grave y mirada pensativa. Habían hablado durante horas compartiendo sueños que aún no encontraban forma. Y las últimas palabras de él resonaban todavía en su corazón. A veces, para que todo mejore, hay que empezar por el lugar donde uno vive. Huyen cerró los ojos, respiró hondo y sonrió con dulzura. Tal vez él tenía razón. Aunque se sintiera débil, aunque su ánimo pesara, sabía que no podía quedarse allí atrapada en la inercia. Se incorporó despacio con pasos seguros pero suaves. Cada movimiento era un pequeño acto de voluntad, una manera de recordarse a sí misma que la vida continúa. Empezó a limpiar su pequeña casa, aquel refugio donde cada rincón guardaba un recuerdo compartido con Ye. A medida que pasaba el trapo sobre la mesa, el polvo se disolvía junto con las sombras que aún pesaban en su corazón. Luego salió al jardín. Las hortalizas, aún cubiertas por el rocío de la mañana, parecían saludarla con una ternura silenciosa. Huyen se inclinó, tocó con los dedos las hojas tiernas y sintió cómo su alma se aligeraba. Entre el aroma fresco de la tierra y la luz dorada del sol naciente, comprendió que estaba renaciendo no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. El sol se había elevado por encima de las cañas de bambú y su luz dorada se filtraba entre las hojas verdes, dejando caer destellos como gotas de rocío sobre el huerto. Huyen estaba inclinada entre los surcos de las hortalizas, sus manos se movían con destreza, arrancando las hierbas, ordenando cada tallo con cuidado. El sudor perlaba su frente y el leve rubor en sus mejillas se confundía con el color del amanecer. A pesar del cansancio, su rostro irradiaba serenidad como si aquel trabajo fuera su manera de reconciliarse con el día. Desde lejos se escucharon los pasos de Ye por el sendero de tierra. Venía del mercado con una bolsa de tela colgando del hombro, aún húmeda por la niebla matutina. Se detuvo un momento para observarla. Aquella mujer tan pequeña y frágil a veces parecía ahora una flor que insistía en florecer bajo el primer sol. ¿Por qué trabajas si estás cansada? Huyen preguntó con una voz baja, llena de preocupación. Ella levantó la mirada esbozando una sonrisa suave.
No pasa nada, Anne. Hoy no tenemos cosecha, así que aprovecho para limpiar un poco el jardín, respondió con dulzura. Ye dejó la bolsa a un lado y se acercó más. Anda, entra y descansa un rato. Déjame hacerlo yo. No vale la pena que te esfuerces tanto. Huyen, dudó un instante, luego asintió. Sacudió el polvo de las manos y miró con ternura las hileras verdes antes de caminar despacio hacia la casa. Sus pasos sonaban leves sobre la tierra acompañados por el susurro del viento entre las hojas. Ye tomó la azada y comenzó a trabajar. No estaba acostumbrado al trabajo del huerto, pero cada golpe firme contra la tierra era un gesto de cariño. De vez en cuando levantaba la vista hacia la ventana. Allí estaba Huyen, sentada en silencio observando con una mirada tranquila pero lejana, como si sus pensamientos viajaran más allá del jardín. Al cabo de un rato, dejó la herramienta, se secó el sudor y entró en la casa. El aire olía a té de jengibre. Huyen estaba sentada junto a la mesa, las manos entrelazadas con un brillo cansado en los ojos. Huyen, dijo él con voz grave. Creo que mañana deberíamos ir al médico. Te he visto débil estos días y podríamos comprar también unas vitaminas para ti. Ella lo miró con cierta sorpresa. Hace falta, Anne. Creo que solo estoy un poco cansada. Ye se sentó a su lado y le tomó la mano con suavidad. Si hace falta, no estás bien del todo. No quiero que lo ignores. Vamos. Sí. Ella guardó silencio unos segundos. En los ojos de él había una ternura tan sincera que sintió cómo algo dentro de sí se aflojaba como una cuerda que al fin deja de tensarse. Durante tanto tiempo había estado pensando en lo que debía hacer, en lo que debía mantener en pie, que se olvidó de sí misma. Está bien, dijo al fin, con una sonrisa ligera, iremos mañana. El rostro de Che se iluminó. Así me gusta. Ahora deja que prepare un poco de sopa para ti. Ella lo miró y en ese instante una calidez profunda le recorrió el pecho. Afuera, la mañana ya estaba en pleno esplendor. El último canto del gallo resonó entre el aroma de la tierra y el verdor del huerto, componiendo una melodía sencilla, doméstica, pero llena de vida. Huyen apoyó suavemente la cabeza en su hombro. Todo el cansancio se disolvió como niebla bajo el sol. Comprendió que la felicidad no siempre nace de grandes cosas, sino de momentos tan simples como este, cuando alguien te cuida en silencio, sin promesas ni palabras, solo con presencia. Ye acarició su cabello con ternura. Sonrió. En aquella casa pequeña el mundo se redujo a 2 personas y una mañana tranquila donde el amor crecía silencioso y firme como las plantas del jardín después de la lluvia. Aquella mañana el cielo estaba inusualmente claro. La luz del sol suave como hilos de seda se filtraba entre las hojas verdes y caía sobre el camino del pueblo en destellos dorados. El ruido del motor de la motocicleta de Ye rompía el silencio sereno del amanecer. Detrás de él, Huyen se aferraba con suavidad a su espalda, apoyando la cabeza sobre su hombro. El viento jugaba con su cabello, y en su pecho palpitaba una mezcla de emoción y ternura difícil de describir. No hablaban. El camino, aunque conocido, parecía más largo que nunca. En el aire había algo sagrado, una promesa silenciosa, la esperanza de ver por primera vez al pequeño ángel que imaginaban cada noche. Llegaron a una clínica modesta en el centro del pueblo con un cartel azul algo desteñido que decía Ecografía General. Huyen bajó del vehículo y tomó la mano de Ye. En los ojos de ambos brillaba una felicidad contenida, pura, casi infantil. ¿Vienen a hacerse una ecografía?, preguntó la doctora con voz amable. Sí, doctora, respondió Huyen con una sonrisa temblorosa. Por favor, pase por aquí.
El cuarto era pequeño, iluminado por una luz blanca que daba un aire frío al ambiente. Huyen se recostó en la camilla. El tacto del lino era helado sobre su piel, pero en su interior todo ardía de expectación. Imaginaba el rostro diminuto de su hijo, ese ser que ya amaba sin conocer. Ye permanecía junto a ella sin apartar la mirada. El corazón le latía con fuerza y cada sonido del aparato, cada gesto de la doctora le hacía contener el aliento. Tomó la mano de Huyen y ella le respondió con un apretón leve. «Doctora, ¿es cierto que estoy embarazada?», preguntó ella con la voz apenas audible. La doctora guardó silencio. Movió el transductor de un lado a otro, observó la pantalla, volvió a mirar. El sonido del aparato se mezclaba con el silencio espeso de la habitación. El reflejo azulado de la pantalla titilaba sobre el rostro de Huyen como si la esperanza misma vacilara. Finalmente la doctora suspiró. Se giró hacia ellos con una expresión suave, casi compasiva. «No, señora. Lo siento. No está embarazada». El tiempo se detuvo. Los ojos de Huyen se abrieron de par en par. Aquellas palabras retumbaron dentro de ella como un cristal que se quiebra. Miró a Jez, él también estaba inmóvil, sorprendido, con la mirada perdida en el vacío. Ninguno supo qué decir. «No, no estoy embarazada», susurró ella como si aún esperara otra respuesta. La doctora negó lentamente. A veces los cambios hormonales pueden confundir el cuerpo. Pero su salud está bien, no se preocupe. La pequeña sala de consulta estaba tan silenciosa que se podía oír claramente el suave tic-tac del reloj marcando los segundos. La pantalla del ecógrafo se había apagado por completo y solo quedaba la luz blanca del techo iluminando el rostro pálido de Huyen. Ella permaneció inmóvil unos segundos después de escuchar las palabras de la doctora. Una oleada de ahogo subió por su garganta haciendo que su corazón pareciera detenerse por un instante. Ye, de pie a su lado, también tenía el rostro sombrío, la mirada incrédula ante lo que acababan de oír. Ambos quedaron paralizados como si alguien hubiera vaciado de aire la habitación. De pronto, Huyen se incorporó con la voz temblorosa, pero tratando de mantener la calma. «¿Cómo que no, doctora? Yo me hice la prueba y salió con 2 rayas. Me he sentido cansada, con el vientre pesado, con náuseas. No puede ser que no esté». Hablaba atropelladamente con los ojos muy abiertos entre la angustia y la confusión. Su voz temblaba como un hilo a punto de romperse. La doctora la miró con dulzura. Su tono era suave pero firme, con la serenidad de quien ha visto demasiadas esperanzas frágiles en aquella sala. «Señora, con esos síntomas, puede tratarse simplemente de una indigestión o de gases. Y respecto a la prueba, ¿cuántas veces se la hizo Huyen?», guardó silencio un momento antes de responder en voz baja. «Solo una vez, doctora». La doctora asintió con un suspiro leve, como una caricia. «Entonces, puede que la prueba haya fallado o que no la haya realizado correctamente. A veces, si se toma la muestra demasiado pronto o se deja el test demasiado tiempo, el resultado puede alterarse». El silencio volvió a llenar la sala. Huyen bajó la cabeza, la mirada fija en el suelo blanco. Dentro de ella se abría un vacío punzante. Toda la ilusión, todas las imágenes de una pequeña vida en su vientre se apagaban como una vela bajo el viento. La doctora acercó su silla con cuidado. «No se desanime. Su cuerpo está bien, su útero es fuerte. Si realmente desean tener un hijo solo, deben descansar, alimentarse bien. Todo llegará a su tiempo. No pierda la esperanza». Huyen levantó la vista con los ojos humedecidos.
La doctora sonrió con esa sonrisa de quien ha visto muchas veces cómo la esperanza nace y se desvanece. Ye, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó la mano de Huyen. Su mano era cálida y firme, transmitiéndole una calma inesperada. «Vamos, amor, escuchemos a la doctora. No le des más vueltas, estoy contigo». Huyen lo miró con los ojos brillantes. Asintió despacio, tratando de tragar el nudo en la garganta. No sabía si era tristeza o ternura, pero su corazón se ablandó de pronto. Afuera el viento soplaba entre los árboles, colándose por la rendija de la puerta, suave y melancólico como un suspiro del otoño. Huyen apretó con fuerza la mano de él, como quien se aferra a una esperanza frágil. Dentro de ella seguía el vacío, pero en lo más profundo ardía una pequeña llama, la fe de que algún día volverían a este lugar, pero con el corazón lleno de verdadera alegría. Huyen asintió con un gesto frágil. Ye le tomó la mano con fuerza sin hablar. Sus ojos decían lo que las palabras no podían. Salieron de la clínica envueltos en un silencio denso que ni el sol ni el ruido de la calle pudieron disipar. Afuera el mundo seguía siendo hermoso. El sol brillaba igual, los niños reían al fondo del camino, las hojas se mecían con el viento. Pero para Huyen todo parecía más distante. Subió a la moto sin mirar atrás. Ya no apoyó la cabeza sobre el hombro de Ye. Dejó que el viento le secara la lágrima que escapó sin permiso. Ye alargó la mano y acarició los dedos de ella. «No pasa nada», susurró. «Lo intentaremos otra vez». «Sí». Ella no respondió. Solo asintió y en su rostro apareció una sonrisa leve, frágil pero luminosa, como una flor que sobrevive al invierno. Había tristeza en su pecho, sí, pero también una chispa de esperanza, un fuego pequeño que se negaba a extinguirse. Ambos salieron del consultorio en silencio. El sol del mediodía se reflejaba en el suelo brillante, pero no era lo bastante cálido para disipar el frío que se había instalado en sus corazones. Frente a la puerta, las motos iban y venían en silencio y las voces de la gente resonaban a lo lejos, pero parecía que el mundo alrededor había dejado de existir. Solo quedaban Huyen y Ye, dos almas flotando en un silencio tan triste que dolía. Se miraron y sus ojos se encontraron como dos destellos débiles en la oscuridad. No hicieron falta palabras. Los dos dieron un paso al frente y se abrazaron. Un abrazo largo, fuerte. En ese abrazo había tristeza, consuelo y todo aquello que no podía decirse con palabras. Su aliento se mezclaba con el cabello de ella y las lágrimas de Huyen se deslizaban suavemente por el hombro de él. Permanecieron así en silencio, temiendo que si decían algo, el sueño recién roto se volvería aún más dolorosamente real. Luego subieron a la moto. El camino de regreso a casa se hizo más largo que nunca, silencioso y pesado. Los árboles a los lados de la carretera seguían moviéndose con el viento, las hojas murmuraban como siempre, pero en el corazón de Huyen todo se había convertido en un vacío difuso y lejano. La moto avanzó por el mismo camino de tierra entre campos de arroz y olor a sol. El viento soplaba suave, murmurando como un consuelo antiguo. Y mientras se alejaban, Huyen comprendió algo: la vida, como el río, no se detiene. Aunque a veces el corazón deba aprender a sonreír entre las curvas invisibles del destino. Ella quiso decirle algo a Ye, una palabra de consuelo, una frase suave que pudiera disipar la tristeza que pesaba sobre sus hombros. Pero al ver su espalda firme y silenciosa, se contuvo. Su respiración era tranquila, pero Huyen podía sentir el peso de su corazón en cada pequeño movimiento. Sabía que él también sufría. Quizás
incluso más que ella. Ye era un hombre de pocas palabras, pero siempre guardaba más de lo que mostraba. Huyen sabía que desde hacía tiempo él deseaba tener un hijo, un niño que llevara su propia sangre. Aunque siempre había tratado a Maya con ternura, amándola como si fuera suya, en el fondo ella comprendía que ningún padre deja de soñar con escuchar algún día la palabra papá pronunciada por su propia carne y sangre. Recordó las veces que lo había visto observar a Maya jugando en el patio con esa mirada donde se mezclaban la alegría y una sombra de melancolía. Él nunca lo decía, pero ella lo sentía. Ese anhelo de ser padre era silencioso y profundo. Ahora aquel sueño se había desvanecido otra vez y lo que más le dolía a Huyen era no poder darle eso. El viento de la tarde soplaba trayendo consigo el aroma de las flores silvestres del camino. Huyen levantó la vista hacia el horizonte, donde una franja de luz se confundía con las nubes. Apoyó suavemente la frente en la espalda de él, sin decir palabra alguna, solo queriendo sentir el calor y la respiración del hombre que la llevaba en silencio a través de la tristeza. Ye apretó un poco el manillar y extendió la mano hacia atrás, rozando con delicadeza los dedos de ella. Un gesto pequeño pero que hizo que Huyen sintiera un nudo en la garganta. Sabía que él quería decirle, no pasa nada, aún nos tenemos el uno al otro. Y así siguieron su camino por la carretera bañada de luz dorada. El sol se ocultaba lentamente detrás de los bambúes, alargando las sombras de ambos hasta fundirlas sobre la tierra. Ninguno dijo nada, pero en aquel silencio algo comenzaba a renacer como una pequeña semilla que brota en silencio después de la lluvia. Entonces, Huyen comprendió, hay dolores que no necesitan desaparecer, basta con atravesarlos juntos. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện đầy sóng gió nhưng vô cùng cảm động của Huyền, người phụ nữ mạnh mẽ đã trải qua biết bao cay đắng, tổn thương sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, sau khi dũng cảm đối mặt với quá khứ để có được sự thấu hiểu và cảm thông hiếm hoi. Liệu đây có phải là tia sáng mở đầu cho một hành trình mới đầy hy vọng của cô hay không? Mọi chuyện lại tiếp tục trở nên phức tạp khi mẹ chồng cũ mang trong lòng sự ích kỷ, cố chấp và liên tục
thực chuyện để gây khó dễ cho Huyền. Không chỉ vậy, trong tập video ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến quyết định bất ngờ của anh Đệ, người đàn ông giản dị nhưng chân thành. Anh đã chuẩn bị một bàn tiệc vô cùng ý nghĩa dành cho Huyền. Liệu hành động này có thể giúp cô nhận được hơi ấm của tình người sau những ngày tháng dài cô đơn chịu đựng? Và phải chăng hành động có thể giúp, và phải chăng hạnh phúc thực sự đôi khi đến với những điều thực sự đơn giản? Thứ nhất và chân thành nhất, hãy cùng tôi theo dõi để xem số phận sẽ đưa đẩy cuộc đời của Huyền và người con gái Maya ra sao. Đừng bỏ lỡ, vì câu chuyện này chắc chắn sẽ chạm đến trái tim của bạn.